La Revolución Mexicana inició el 20 de noviembre de 1910 y se estima que concluyó en el año 1921. Al principio consistió en un movimiento que surgió para derrocar el gobierno de Porfirio Díaz. Principalmente, el que inició este movimiento fue Francisco I. Madero. Sin embargo, este movimiento se prolongó debido a que varios caudillos estuvieron inconformes con las diferentes ideas y formas de gobierno que estuvieron en este periodo. El primer factor fue la dictadura del presidente Porfirio Díaz en México, que abarcó de 1884 a 1911. Durante su mandatario existieron factores que mantuvieron inconformes a los ciudadanos mexicanos. Entre ellos están la desigualdad social, injusticias entre las clases sociales. La clase alta tenía privilegios, mientras que los pueblos indígenas eran sometidos, y problemas con la repartición de tierras, etc. Otro factor fue la entrevista de Díaz-Crillman, que se llevó a cabo en 1908, donde Díaz afirmó que le agradaría que surgiera un partido de oposición para elegir un nuevo representante en el poder. Esto permite que Francisco Madero se postula para presidente en 1910. Sin embargo, perdió las elecciones y lo encarcelaron en la prisión de San Luis Potosí. Posteriormente, huyó a Estados Unidos. Desde ahí difundió el plan de San Luis Potosí y regresó al país, logrando la presidencia en 1911. Este acontecimiento se prolongó por 10 años aproximadamente, ya que aún existían inconformidades por parte del pueblo mexicano y además que había caudillos que estaban en contra de los regímenes de los presidentes. Por lo tanto, la Revolución Mexicana se puede dividir en 3 etapas. Principalmente está la etapa maderista, que abarca de 1910 a 1913. Los principales personajes en esta etapa fueron Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Francisco Villa, Emiliano Zapata y Victoriano Huerta. Consistió en un conflicto armado para derrocar el gobierno de Porfirio Díaz y para obtener la igualdad de derechos individuales para los ciudadanos mexicanos. Esto tuvo como resultado la presidencia de Francisco I. Madero, en el cual se generaban beneficios en la política agraria. Mientras tanto, los caudillos Francisco Villa y Emiliano Zapata realizaron movimientos armados, uno en Chihuahua y otro en Morelos, respectivamente, en los cuales apoyaban el reparto de tierras. Al mismo tiempo surgieron movimientos agrarios en contra del gobierno de Madero, hasta que el 18 de febrero de 1913 Madero fue aprehendido y el 22 de febrero del mismo año fue asesinado. En consecuencia, sube al poder el general Victoriano Huerta y duró 17 meses llevando a cabo un gobierno dictatorial. Posteriormente surge la etapa constitucionalista, que abarcó de 1913 a 1917. Los principales personajes que estuvieron presentes son Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Eulalio Gutiérrez y Álvaro Obregón. El general Venustiano Carranza estuvo en contra de los ideales de Huerta, y con el Plan de Guadalupe logró destituirlo de su puesto en 1914. Posteriormente, el 20 de agosto de 1914, Carranza asume la presidencia de la República. Después, del 1 al 5 de octubre del mismo año, se llevó a cabo la Convención de Aguascalientes, en donde se determinó pedir renuncia a Carranza. Villa y Zapata formaron una alianza con el Pacto de Xochimilco y elegir a Eulalio Gutiérrez como presidente interino. En 1915, Obregón inició ciertas batallas derrotando a Villa en Celaya y Aguascalientes. Después, Villa se encontraba en Columbus, Nuevo México, donde realizó una expedición para atacar a la población. El 5 de febrero de 1917, Carranza convocó a un Congreso Constituyente y promulgó la Constitución Mexicana. Finalmente, la etapa constructiva abarcó de 1917 a 1920. Los principales personajes de esta etapa son Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Principalmente, el 1 de mayo de 1917, Venustiano Carranza llegó de nuevo a la presidencia. Emiliano Zapata fue asesinado en la hacienda de Chinameca en 1919. En junio del mismo año, Obregón anunció su candidatura mediante el Plan de Agua Prieta. Posteriormente, Carranza fue asesinado en Puebla en 1920 y Adolfo Huerta obtuvo la presidencia de junio a noviembre del mismo año. Sin embargo, Francisco Villa logró convocar elecciones en las cuales Álvaro Obregón resultó triunfador el 1 de diciembre de 1920. En 1921 marcó el fin de la revolución, debido a que Obregón fue el último de los caudillos que participó en este movimiento e inició un nuevo impulso a la vida cultural en México. Es un poco complicado definir los objetivos debido a que estos dependen de cada presidente y caudillo por separado. Madero quería quitar a Díaz del poder y tener un sistema más abierto y sin reelecciones en la política, para que pudiera seguir avanzando el país. Villa y Zapata peleaban principalmente por la restitución de las tierras hacia los campesinos.
Con estos tenían firma social, ya que querían que tuvieran mejor calidad de vida y más extensas. Mientras que Carranza, quien era de clase social alta, quería que se respetara la Constitución vigente, ya que esta tenía más garantías individuales para la gente de esta clase social, y él no creía que la Constitución de 1917 era válida. Básicamente, lo que se logró al final de este movimiento fue el surgimiento de una nueva Constitución de 1917. También el hecho de que el país pasa de tener una ideología de caudillismo al presidencialismo, el origen de nuevos partidos políticos y una nueva era para el arte, la cultura y la educación mexicana.